Bueno, pues continuamos. Le voy a dar la palabra a Manuel Fernández Pollán, que nos trae este mes en Historias de Mesa Camilla una entrevista muy interesante. ¿Es así, Manuel? Hola, buenas tardes. Pues sí, yo creo que es así. Yo me remito no solamente a un comentario que puedo tener, sino a los comentarios externos, que quizá es sabiamente los que hacen que tenga valor un personaje tan importante como es este personaje. Quizá una persona que hace una referencia ya hace años, García Tapello, en un diario leonés, que dice: no muchos por aquí saben que es leonés Maragato de Valdespino, 1948. El filósofo considerado de mayor talla actual del panorama español, del pensamiento y de la filosofía, don Tomás Pollán García. No solo sabio en filosofía, sino también arte, teología, antropología, religiones y lengua. Su buen amigo Sánchez Farlosio aseguraba en vida que era la mejor cabeza de España. Pues bueno, gracias a su amabilidad, su sencillez, nos llevará por el camino de su vida personal desde la niñez a la actualidad, lleno de sabiduría, entrega y disciplina. Muchas gracias. Tomás. Bueno, pues estamos en el Círculo de Bellas Artes. La mesa camilla no es redonda y la persona que tengo a mi lado pues es una persona que para mí ha sido pues muy interesante. La conocí de una forma pues quizá fortuita, y hace 6 años de ello, en una clase de sur, en un máster en el cual era de profesiones artísticas, y nos vino a dar pues como una clase magistral sobre filosofía. Y cuál no sería mi sorpresa al oírle que apellidaba Pollán. Cuando terminó todo esto, pues me acerqué con mucho atrevimiento y le pregunté que si era Maragato. Y me dijo que efectivamente, que era de Valdespino. Entonces he pasado mucho tiempo, y cuando intentaba localizarle ahora no fue sencillo, porque en principio pues las personas que yo tenía contacto, que fueron alumnos suyos, no me lo ponían nada fácil. Y digo, bueno, pues me queda una opción. Como no tengo ningún contacto, pues cuando vaya al pueblo, acercarme a Valdespino. Y ya en Valdespino, pues claro, era pues casi finales de Semana Santa. Y una persona que encontré dice: mira, esas puertas rojas que hay ahí, psicojoven, dice, es su casa, pero no sé. Entonces llegué a esas puertas y claro, por supuesto estaban cerradas, y ya iba a desistir cuando me encontré una persona trabajando la tierra. Lo típico, todavía existen personas que trabajan la tierra. Me acerqué y le pregunté: ¿usted conoce a Tomás Pollán? Levantó la cabeza, me miró y me dijo: pues sí, es mi familia. Entonces, pues no, cuál sería mi sorpresa que después de tanto tiempo aquello era, pues bueno, como suerte, y le pregunté: ¿usted podría facilitarme alguna forma de contactar? También me siguió mirando y dijo: no se preocupe, que yo le daré el teléfono, porque es fijo el que tiene, no tiene también teléfono móvil, yo ya lo sabía. Dice: ahora que viene usted hay que venir a mi casa. Le acompañé, este hombre se llamaba Alberto, y allí lo recibí en su casa con su mujer, Emilia creo que es. Y fueron muy amables, buscaron el teléfono, que lo tenían en un cuaderno. Y nada, me vine a Madrid, que esperé 2 meses porque no me atrevía, no tenía yo confianza suficiente como para que después de 6 años recordaran quién era. Dejé en el contestador de ese teléfono fijo mi nombre, y cuál no sería la sorpresa que al día siguiente, con mucha anticipación, me llamaba Tomás Pollán, para ver, pues bueno, qué es lo que tenía interés. Le comenté un poquito de qué se trataba, que de hecho era de esa, pues bueno, si se puede decir, nuestra pequeña, radio, emisora, en la cual está iniciándose sin medios de ningún tipo, en 4 personas ahí como jabatos luchamos para coger información de lo que es maragatería, y no tuve ningún problema. Me preguntó: ¿cuándo quiere que nos veamos? Porque sí salgo bastante
y saberlo, y entonces pues quedaríamos en Madrid. O sea, me lo puso bastante fácil. Bueno, pues hoy es el día en que estamos sentados aquí en el Círculo de Bellas Artes, en la cafetería, y bueno, esperando a cómo hago una introducción que para mí no sé cómo hacerla, porque tengo en mis manos apuntes, pero son muchas cosas las que podría decir, y yo la resumiría simplemente en una muy sencilla, en la cual me remitiría pues a un diario en el que aparece una anotación hablando sobre él, en el cual nos hace referencia pues a Tomás Pollán García. Este diario es el diario de León, y es con la persona que escribe, yo creo que el periodista es García Tapello, la fecha 9 de mayo del 2019. Dice: no saben muchos por aquí que es Leonés Maragato de Valdespino, 1948, el filósofo considerado de mayor talla en la actualidad del panorama español del pensamiento, Tomás Pollán García. A este sabio, que no sabe no solo de filosofía, sino también de arte, de teología, de antropología, de religiones y lengua. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti, encantado de poder conversar contigo sobre las cuestiones que quieras plantearme. Pues yo, para mí sería sencillo, porque como usted le hacía una alusión hace un momento, quizá el Maragato de filosofía, que lo entiendan mucho en el aspecto de filosofía, pero quisiera hacerlo lo más simple y lo más cercano, porque ya sabe que en el entorno de la mesa camilla, como usted me apuntaba, pues quisiera que me la apunte de nuevo. ¿Qué es para usted una mesa redonda o qué es para usted una mesa cuadrada que estaremos ahora mismo? ¿Qué da juego? ¿Más la redonda de una mesa camilla? Sin duda ninguna da más juego la redonda que a la cuadrada. Bueno, en esta cuadrada en la que estamos ahora, pues no hay ningún problema, porque como somos dos personas solamente, podemos mantener una sola conversación. Pero cuando en una mesa cuadrada o rectangular hay más de 5 o 6 personas, es muy difícil mantener la conversación. Se solía decir que para mantener una sola conversación el número de contertulios debía oscilar entre el número de las gracias, que eran 3, y el número de las musas, que eran 9, pero yo he comprobado por una experiencia reiterada que cuando hay más de 5 personas en una mesa que no es redonda, no hay una sola conversación. Entonces, una mesa redonda o una mesa camilla facilita que haya una sola conversación entre todos los tertulios que estén sentados a la mesa camilla. O sea, prefiero la mesa camilla. Muchas gracias. No sé, la intuición me ha salido bien, porque yo pensaba que la mesa camilla podría estar en cualquier lugar, en cualquier sitio, porque acerca, como usted bien dice, y parece que todo el mundo la puede tener en un pueblo, ¿no? Entonces, pues mire, me ha salido bien la jugada. Sin duda ninguna. Entonces, yo, para hacerlo cercano, yo me gustaría saber cómo era su niñez, porque Valdespino, ¿cómo era entonces en aquellos años de la niñez? Porque Valdespino, yo creo que tendría mucha vida, ¿no? Sí. Bueno, yo en realidad pasé la niñez en Quintanilla de Somoza, más que en Valdespino. En Valdespino solamente iba mi familia en el verano. Y pasé la niñez en Quintanilla de Somoza porque mi madre era maestra de la escuela pública de niñas en Quintanilla de Somoza, y había una escuela de niños que fue la escuela en la que yo aprendí a los 5 años a leer y a escribir y a hacer las operaciones elementales de cálculo. Entonces, hasta los 10 años en que nos fuimos para Ponferrada, yo pasé toda mi niñez en Quintanilla, donde fui muy feliz, ¿no?, de niño. Me gustaban mucho los compañeros que tenía, me gustaba disfrutar del río de Quintanilla, del río Duerna, y tengo recuerdos muy agradables y afectuosos para la infancia. Y para mí Maragatería pues no era una abstracción ni una alegoría, sino que era una cosa muy concreta. Es decir, era Quintanilla, el río de Quintanilla, Gijocampo, La Provida,
y los amigos que yo tenía allí. Entonces tengo un recuerdo inmejorable de la infancia en Quintanilla de Somoza, y siempre que voy a Valdespino hago algunos viajes a Quintanilla para recordar aquellos tiempos y aquellos paisajes y evocar la infancia tan feliz que allí tuve. Creo que tenía un profesor de matemáticas que era Sí, bueno, el profesor, el maestro que teníamos en la escuela era muy bueno en matemáticas. Llegamos a hacer ecuaciones de primer grado con 10 años, vamos. Al margen de las operaciones más sencillas, estudiábamos muy bien quebrados, problemas de aleación simple, de aleación compuesta, interés simple, interés compuesto. Entonces el maestro era muy bueno. La parte más floja era la parte literaria. De hecho, terminamos todos los estudiantes pues hartos del Quijote, porque al margen de que lo leíamos en voz alta en torno a la mesa del maestro y no nos enterábamos absolutamente de nada, los libros del Quijote eran el principal instrumento de castigo para los que se comportaban mal, porque se le ponían a los niños de rodillas con 2 libracos del Quijote en una mano y otros 2 en la otra, y si caían, el maestro con una vara daba golpes en las orejas. Entonces esa parte no fue la más agradable. No era buena. No era buena. Pero también tengo recuerdo de la época en la que llegaban la leche en polvo de los americanos y el queso, ¿no? Sí. Sí, claro, en los años 50. Y también me gustaba mucho cuando los propios estudiantes o alumnos calentábamos la escuela pues con la estufa que teníamos, etcétera. Son todos recuerdos muy agradables y siguen estando allí en los edificios de las escuelas para otros usos, supongo, pero yo siempre que voy a Quintanilla miro por la ventana a ver dónde estuve yo cuando era niño y dónde aprendí a leer y a escribir, porque después todo lo que ha venido ha sido gracias a que en la escuela de Quintanilla aprendí a leer y a escribir y otras muchas cosas. Pues sí, ha sido pues un inicio seguramente que entrañable. Después, de ahí se va a Ponferrada. Van mis padres, sí, se traslada mi madre a Ponferrada, ¿no? Pero yo voy a estudiar con los jesuitas de Comillas, porque mis padres preguntaron dónde había unos estudios de bachillerato más competentes tanto en ciencias como en letras, y les recomendaron la Universidad de Comillas, y efectivamente yo en Comillas estudié mucho. Creo que es cuando más he estudiado en mi vida. Me gustaban muchísimo las matemáticas, la física y la química. Montamos un laboratorio muy bien provisto, con la ayuda de un profesor que había venido de Alemania, de la Universidad de Göttingen, y luego teníamos muy buena formación de humanidades, ¿no? Por ejemplo, en lenguas clásicas, ¿no? Yo, como iba desde Ponferrada, llevaba un cierto retraso en lenguas clásicas, pero en un año hice 4 años de griego, y me acuerdo que al cabo de ese año yo leía a Demóstenes perfectamente, o sea, el griego clásico ateniense del siglo V, y la lengua latina pues también, es decir. ¿Qué edad tenía en esos momentos? Pues, 14 años o 15, vamos, yo recuerdo con 15 años. Sí, con 15 años yo me acuerdo de estar en Valdespino, debajo de un zarzal, leyendo en griego el Edipo Rey de Sófocles sin mayores problemas. Sí, es que es una edad en la que la cabeza es como una esponja y lo absorbe todo, ¿no? Sí. Entonces tuve mucha suerte. Después de Comillas ya me vine a... Bueno, allí hice también la licenciatura de Filosofía, pero luego repetí la licenciatura de Filosofía aquí en la Universidad Complutense, y después ya con una beca inglesa me fui a Italia y allí hice estudios de filosofía, pero también de teología, porque de hecho hice una tesina con el que entonces era considerado el más grande teólogo católico, que era Karl Rahner, y fue todo muy bien. De ahí ya me fui a París a hacer la especialidad de antropología, ¿no?, que se llamaba el FRA, la formación para la investigación antropológica, y tuve la suerte de ser admitido al seminario cerrado de Lévi-Strauss en el Colegio de Francia. En el Colegio de Francia, ¿no? Sí. Y en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Y luego ya
¿Qué exigencias eran a nivel para acceder? Era un máster superior, ¿no? Sí. Para enseñar en universidades y cosas por el estilo, ¿no? Entonces teníamos muchas asignaturas de antropología, o sea, antropología política, antropología económica, antropología del parentesco, antropología de la religión, estudios del mito, etcétera, etcétera, ¿no? Con muy buenos profesores, ¿no? Muy competentes todos, y te daban el título de lo que se llamaba allí maîtrise en francés, ¿no? Que es lo equivalente a un máster superior, ¿no? Pero al mismo tiempo yo era admitido al seminario de la especialidad de Lévi-Strauss, donde hacían exposiciones grandes antropólogos que habían hecho ya trabajo de campo en América o en África, eran americanistas o africanistas, ¿no? Entonces ya al terminar estos estudios, después de tener ya varias licenciaturas y obtener el máster en antropología, la maîtrise, pues acepté por fin, porque se me había invitado antes a ocupar un puesto aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Filosofía, que se había abierto hacía 2 años con gran novedad. Tuvo problemas durante ese departamento, durante el franquismo, de hecho se cerró durante algunas semanas, ¿no? Pero cuando yo volví ya funcionaba con normalidad, y ahí en la universidad he estado 43 años enseñando, sí. Toda una vida. Toda una vida. También he sido invitado, era profesor invitado en la Universidad del País Vasco, porque me insistió muchísimo Fernando Sabater para que fuese a dar allí clases, y allí di clases de filosofía de las formas simbólicas y de historia comparada de las religiones, ¿no? Madre mía. O sea que es que además lo compaginaba, ¿no? Sí, iba cada 15 días, porque claro, yo ya no podía ser allí profesor normal porque ya estaba aquí en la Universidad Autónoma, ¿no? Con mi plaza. Pero era profesor invitado. Éramos 3 los profesores invitados, 2 franceses, uno muy famoso que era Derrida y otro buenísimo, especialista en Aristóteles, que era Pierre Aubin, y yo iba cada 15 días. Iba cada 15 días y concentraba en 2 días todas las clases, ¿no? En San Sebastián, y allí coincidimos una serie de profesores que algunos éramos amigos desde hacía tiempo. Fue una experiencia de mucho interés, aunque pronto vimos que aquel departamento con aquellos profesores no les interesaba mucho a los nacionalistas del PNV, y pronto empezamos a abandonar la facultad, ¿no? Unos se fueron para Barcelona, otros que ya estábamos en Madrid, pues dejamos de ir a enseñar a San Sebastián, a la facultad de Zorroaga. Y luego yo estuve 1 año y medio de visiting professor en Londres, en la London School of Economics. Y bueno, y luego mi actividad ha sido fundamentalmente en España, pero también he tenido mucha actividad fuera de España, especialmente en México y en California. Todos los años iba a dar cursos a varias universidades de México, especialmente la UNAM, de la capital, y también a la Universidad de California en San Diego, donde he dado varios cursos postdoctorales y de posgrado de especialidad, ¿no? Y ahí estamos. ¿Sigue yendo ahora? Sí, bueno, ahora no he ido estos 2 años por el virus, a causa del virus, pero este año ya voy a volver. Ya después del verano tengo comprometido un curso en San Diego y otro en la UNAM y otro en Zacatecas, también en México, sí. Es curioso porque hace unos días pues estoy haciendo pues también una entrevista a una persona que, como sabe, una de las profesiones casi convertidas en tradición son maragatos pescaderos. Y entonces, claro, pues por lo visto a los 12 años pues ya venían algunos, como en este caso esta persona. Y yo pensando esta noche digo, qué distintas son las vidas, ¿no? La de Tomás y esta persona. Digo, pero incluso personas emigraron fuera, o sea, a las zonas de, pues bueno, lo que entonces era Argentina y demás. ¿Cómo ve cuando sale fuera? Porque usted también lleva, de alguna forma, esa bandera hacia afuera, ¿no? El maragato es que tiene como dos que lo hablamos en su día un poco, pues esa imagen también externa. Muy distintas, pero usted también hace esa función. Sí. No, bueno, en mi familia, mi propio padre
estuvo de contable en México y en Cuba y en Nueva York. Sí. Y otros familiares han estado en California, bueno, por supuesto en Buenos Aires. Una tía mía se fue a Buenos Aires y allí murió, ¿no? Es decir, que mi propia familia ha habido emigrantes a América, principalmente, que es una época que tiene muchísimo interés y que generó un tipo de emigrante distinto del emigrante que fue a trabajar a Europa en los años 60 o 70. O sea, no tiene nada. No tiene nada que ver. Y entonces una cosa que a mí me gustaba mucho en los velatorios, en la casa de el difunto que acababa de morir, era escuchar a la gente mayor de Valdespino narrar sus viajes a América, que eran alucinantes, sí. Para mí el finlandón era las veladas nocturnas en las casas de los difuntos y escuchar con el mayor interés y la boca abierta a mucha gente de Valdespino que emigró, creo que la mayor parte a México, pero también a Argentina, y contaban las historias de sus viajes. Por ejemplo, cuando se declaraban pestes en el barco y con 16 años veían cómo tiraban de noche los cadáveres al mar, etcétera, etcétera. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando llegaron al puerto de Nueva York y un taxista les ofreció enseñarles durante 2 días gratis la ciudad de Nueva York, a condición de que le regalasen las botellas de coñac que llevaban, porque había ley seca entonces en Estados Unidos. Bueno, contaban historias asombrosas y alucinantes, ¿no?, durante esos velatorios, y yo los recuerdo con el mayor interés, y bueno, varias me las sé de memoria. ¿Qué edad tendría entonces? No, yo 14, 15 años. Bueno, a los velatorios incluso asistí más tarde también. O sea, yo he asistido a velatorios en Quintanilla de Somoza y en Valdespino entre los 10 y los 22 años con bastante frecuencia, sí. Y además iba con interés, porque yo sabía que ahí se iban a contar muchas cosas. Estaban toda la noche contando historias, ¿no? Historias de los viajes a América, ¿no? Qué curioso. Y era gente muy viajada, que conocían otros países y otras culturas, otras tradiciones, otras costumbres, otras relaciones de parentesco muy distintas. Y era gente más cultivada que los que luego migraron a Europa, que yo creo que hacían trabajos más duros y menos satisfactorios, mientras que los que iban a América, como tenían una cierta formación, tenían empleos más considerados, a lo mejor, sí, menos duros y más favorables para una cierta instrucción e ilustración. Y por eso yo veía mucha diferencia entre los emigrantes de los años hasta los años 20, a los años 30 a América, y los que de mi pueblo emigraron a Bélgica, Francia, Suiza y Alemania en los años 60 y 70. Dos tipos de emigrantes muy distintos por lo que se refiere a la capacidad narrativa, a la capacidad de narrar experiencias de interés y, sobre todo, a la apertura a sociedades muy distintas de la Maragata, ¿no? Bueno, y yo, pues, también he sido de algún modo un emigrante, porque he salido de Valdespino, me he dedicado a otro tipo de cosas, es decir, a estudiar fundamentalmente y a formarme en el extranjero durante 7 y casi 8 años, ¿no? Pero la relación con maragatería, digamos, con la Somoza, ¿no?, ha sido tener siempre como brújula o como matriz de referencia los pueblos en los que yo pasé la infancia y parte de la adolescencia, pero a partir de ahí abrirme la mente a otras sociedades con otras costumbres, y abrirme la mente a estudios de todo tipo, porque yo he tenido siempre mucha curiosidad por el ámbito general de las ciencias y las letras, ¿no? Por ejemplo, cuando en esa época, quizás muy joven, no sentía cuando salía fuera ese, como cuando pasa cuando se migra, esa sensación de estar fuera de casa. Sí. Esa no lo tuvo. O sea, no, hasta tal punto que, estando yo estudiando en Alemania, porque estuve 2 años estudiando en la Universidad de Tubinga, en Baden-Württemberg, ¿no? Estuve 9 meses sin escribirle a mis padres, porque entonces el modo de relacionarse era a través de cartas, ¿no?
Y 9 meses, sin relacionar, no sabían nada de mí. Yo ya les había advertido que si no sabían nada de mí se estaba muy a gusto, porque si tenía algún problema ya les escribiría. Y entonces recibí una carta de mi madre muy dura y muy crítica, diciéndome que como no respondiese inmediatamente a esa carta, vamos, iba a dejar de considerarme hijo suyo, etcétera, etcétera, y una cosa un poco exagerada retóricamente, pero estuve 9 meses, es decir, no tuve morriña ninguna. ¿Y eso que era un reto personal? Que estaba tan embebido en los estudios y tan embebido en los estudios, y estaba tan a gusto en Tubinga, ya ejercitándome, ya había estudiado antes alemán, pero allí ejercitándome en el alemán y yendo a cursos de profesores a los que yo conocía por sus libros antes de ir a Alemania, ¿no? Sí. Pues estaba completamente obsesionado con el estudio, con los libros, con estar al día en todas las materias, que prácticamente me olvidaba de la familia. Para nada, ¿no? Y por eso recibí esa carta amenazante de mi madre después de 9 meses sin saber nada de mí. Sí. O sea que yo en el extranjero he estado muy a gusto, ¿no? O sea, no echo de menos en nada esa... Digamos, no, bueno, luego cuando volví en el verano, pues decía, hombre, me resultaba extraño mi propio pueblo, es decir, que ya me había habituado tanto a la Alemania de Tubinga, que luego lo que me resultaba extraño no era el extranjero, sino mi propio pueblo, y lo veía con otros ojos, ¿no? Con ojos de antropólogo, ¿no? Veía a mi pueblo y a la gente de mi pueblo, sí, así es. Yo creo que me contó hace un momento, o si no es el otro día, que como era una persona que le gustaban mucho los libros, muy joven, pues le decía a su madre, le cerró más o menos la puerta y que saliera a pasear, y usted cogía la bici y se hizo un recorrido, pues empezaba por Laguna, seguía, incluso daba la vuelta por Buisán, bajaba a Lucillo, me parece, hasta Santa Coloma. Subía a Lucillo, no, es decir, como estaba tan aficionado yo al estudio, pues las familias tenían miedo de que, en fin, terminase un poco loco como Don Quijote, ¿no? Con la lectura de libros, y entonces me encerró en el verano todos los libros en una habitación, le dio varias vueltas de llave a la puerta para que no pudiese entrar, y entonces pues me dediqué al ciclismo y hacía casi todos los días por aquella carretera terrible de piedra cortante, piedra suelta, pues iba de Valdespino, Lagunas, Luyego, Quintanilla, Moisán, subía a Lucillo, luego bajaba por Santa Coloma, Astorga, Valdespino, que son 53 kilómetros. Y en aquella carretera, y con una bicicleta que no era precisamente una bicicleta de carrera, ¿no? Y bueno, eso me vino muy bien, me gustaba mucho el ciclismo y me sigue gustando, ¿no? Pero ese verano no pude realmente abrir un libro. Ya, por eso que me sorprendía, digo, madre mía, hasta esos extremos se podía llegar, pues, digamos, su gusto por la lectura. Yo realmente lo de los libros es una cosa que siempre me gustó mucho, y bueno, toda mi vida he estado entregada a los libros, es decir, que desde los 10 años hasta hoy, que ya tengo 74 caminos de los 75, pues ha sido una vida dedicada al estudio y a los libros, ¿no? Por ejemplo, y a viajar. Sí, por ejemplo, cuando está fuera, en México, en sitios de estos, dando curso, una conferencia, si se encuentra la recepción de algún español, ¿cómo percibe esas sensaciones de esas personas? Bueno, he conocido a muchos españoles, especialmente en México, españoles, muchos hijos de gente que salió de España con ocasión de la Guerra Civil, ¿no? Y en el Colegio de México y en el Ateneo Español he hecho amistades con españoles emigrados o hijos de emigrados, he hecho bastantes amistades. Incluso recientemente le escribí un prólogo a una poetisa, hija de un eminente médico exiliado entonces, ¿no? Y nada, pues es una relación muy agradable, muy normal, soy muy bien recibido, es gente muy hospitalaria, los españoles, en general los mexicanos son muy hospitalarios, a veces son demasiado hospitalarios incluso. Cambia mucho, por ejemplo, México o a la parte de Norteamérica, que también ha ido. Bueno, es que California pues hay muchísimos mexicanos. Se dice que la segunda ciudad más poblada de México es Los Ángeles, ¿no? Y eso que la segunda ciudad más poblada de México, propiamente México, es Guadalajara, que puede tener 12 o 14 millones de habitantes,
porque la Ciudad de México puede tener 30 millones o más de habitantes, no se sabe cuántos habitantes tiene porque hay 9 o 10 millones que no están censados. Cuando uno llega en avión, ve que el avión está media hora cruzando la Ciudad de México. Sí, eso es un mundo. Y hay gente muy distinta. Ahí en México, en la Ciudad de México y en el país, hay una desigualdad increíble. Algunos de los más millonarios del mundo, y luego hay una pobreza y una miseria increíble. De hecho, una vez un magnate mexicano que estaba empeñado en favorecer los estudios de humanidades y de filosofía, pues me mandaba al hotel a su chofer para recogerme, para ir a dar unas conferencias a Toluca, y el chofer me dijo, pero usted, íbamos al barrio de Santa Fe, que es donde están los millonarios, ¿no? Sí. Me dijo, pero usted quiere conocer lo que hay a medio kilómetro de este barrio de superlujo y tal. Dije, sí, claro. Y efectivamente, una miseria, unas chozas alucinantes. A medio kilómetro de unos palacetes y unas mansiones deslumbrantes, ¿no? Entonces es un país de unos contrastes y de unas desigualdades terribles. O sea, eso es evidente, y los gobernantes pues no han hecho gran cosa, ninguno, por neutralizar esas desigualdades, ¿no? A mí me sorprende mucho con lo que ha sido de su vida y cómo se ve usted que no lleve móvil. Digo, pues no es posible, o sea, como si de alguna forma no lo necesitara. Digo, ahora que todo, por ejemplo, su familia, que esté fuera y puede decir, estará bien, llegará, no llegará, o cualquier cosa. Sí. No tengo móvil porque sé que me crearía unas dependencias terribles. Se suele pensar que el hombre domina la técnica y puede hacer un uso bueno o malo de la técnica. Yo cada vez más me inclino a pensar que es la técnica la que domina al hombre. Y de hecho, ya en la Odisea, nada menos, hay un verso que siempre me llamó mucho la atención, en la que se dice que el hierro, el arma de hierro, la técnica, autos, por sí misma arrastra al varón. Eso se dice en un contexto en el que está Odiseo con su hijo Telémaco preparando el banquete nocturno en el gran salón, en el que va a justiciar a los pretendientes de Penélope, y ve Odiseo que en el rincón del gran salón hay una serie de armas, y le dice a su hijo que hay que quitarlas de ahí porque pueden los pretendientes cogerlas y ajusticiarlos a él, en lugar de que ocurriese lo contrario. Y el hijo le dice, si han estado ahí toda la vida, ¿cómo lo puedo hacer? Y dice, no, pues puedes decirle que claro, vamos a cenar muy bien y a beber vino, y ya borrachos, quién sabe, porque ve uno las armas, ¿no? Y las armas por sí mismas atraen al varón. Bueno, la técnica es la que es autónoma, autos, dice, ¿no? Entonces yo creo que los instrumentos técnicos, aunque uno cree que los domina, terminan dominándolos. Y yo sé que con el móvil, tendría una dependencia de llamadas, el móvil, si no llega uno a una hora, ya pensaría que hay una catástrofe, en fin. Me estoy resistiendo como gato panza arriba, no sé por cuánto tiempo, porque ahora tienen móvil y aplicaciones de móvil para todos, los bancos, la sanidad, en fin, es muy difícil, pero de momento sigo resistiendo. Y yo me relaciono con toda la gente con la que quiero relacionarme sin ningún problema, aunque no tenga móvil, a través de correo electrónico y de el teléfono fijo. Usted mismo se ha relacionado con el teléfono fijo conmigo y no ha habido ningún problema. Me dejan un mensaje y yo llamo, o por correo electrónico. Con los amigos cada vez más nos relacionamos por correo electrónico para quedar, sin ningún problema. Creo que es un grupillo muy concreto suyo cuando se reúnen. Tenemos varios grupos, sí. En alguno decidimos no hablar de política, sino que hablamos de otras cosas, de filosofía, de literatura, de historia, de cualquier tema de gran interés, ¿no? Nos reunimos algunos amigos, sí, cada 15 días o 3 semanas, y luego ya tengo relaciones más particulares con otros amigos que son amigos desde épocas ya inmemoriales, ¿no? Sí. Y yo me veo con mucha gente en Madrid, es decir, me veo con muchísima gente. Y cuando vivía Rafael Sánchez Cerroso teníamos una tertulia todos los sábados que la seguimos manteniendo los que íbamos a esa tertulia, y estamos 2 o 3 horas conversando
de lo humano y lo divino sin ningún programa, sin ningún programa. Y son muy satisfactorias porque uno aprende cosas, ¿no? Y cada uno enseña o comenta lo que le parece conveniente y hay contraste de opiniones. Claro, ahí va yo. Pero el filósofo también es consciente del mundo que se vive, o sea, de la actualidad. Por ejemplo, hace unas fechas pocas, aquí en Cibeles, ganaba el Madrid la Copa de tal. Ucrania está en la boca de todos. Pues no sé, cualquier cosa. Eso también es el mundo de un diálogo de un filósofo, sí. el mundo que vive, sí. O es ajeno a todo. No, es que la filosofía es posterior a la vida. Es decir, hay un libro muy famoso de un historiador de la filosofía antigua que se llama Aló, que se titula La filosofía como una manera de vivir. Y es que para los filósofos antiguos, la filosofía era una ayuda para saber vivir bien, pero lo importante era vivir bien. Entonces, la filosofía que enseñaba cómo era el universo, y teniendo en cuenta cómo es el universo y el universo humano, cuál es el comportamiento más adecuado, etcétera, etcétera, todos esos saberes eran funcionales para vivir bien. Lo dice Aristóteles, ¿no? El objetivo es eutzen, dice en griego, vivir bien, saber vivir, ¿no? Saber vivir. Y saborear la vida, porque saber es la misma palabra que sabor, que viene del latín sapere, que quiere decir degustar la vida. Entonces, el filósofo verdadero se interesa por la filosofía en la medida en que la filosofía, los saberes filosóficos, le ayudan a vivir bien, a vivir mejor y en la medida de lo posible a ser relativamente feliz, ¿no? Es decir, que o sea, primero... es actual, lo primero hay que llevarla al mundo actual. Sí, entonces, hombre, es que la filosofía tiene que enterarse de lo que pasa, ¿no? Ya decía Hegel que leer el periódico por la mañana para un filósofo era lo equivalente a la oración matutina de otras épocas. Y que filosofar consistía en hacer luminoso el presente, la vida presente, ¿no? Entonces, es que la filosofía, si no se alimenta con los hechos de la vida y también con otros saberes, con la historia, etcétera, etcétera, es vacía. Es decir, la razón abandonada a sí misma lo único que descubre es su propio vacío. Entonces necesita alimentarse con el combustible de la vida y de la historia, de la tradición, y de las ciencias naturales, de las ciencias físicas, matemáticas, de las ciencias sociales, de la historia, de la sociología, de la antropología. Todo eso alimenta la reflexión filosófica, porque sin contenido la filosofía puede caer en una logomaquia y en la retórica vacía. Claro, yo creo que en el encuentro previo sí me dijo que es cierto que yo le decía que mis conocimientos son mínimos de filosofía, y usted me decía que había formas de entender la filosofía. Hay un nivel, que incluso otro nivel lógicamente se necesita como un rodaje para entender, pero que hay otro tipo de filosofía de cara al exterior que es como lejana, o sea, que no dice, o sea, que es como emplear la filosofía como oscuro, ¿no? O sea, que es un desconocimiento de esa persona que pretende... Sí, hombre, hay problemas filosóficos que son complejos, y como hay una tradición filosófica que ha utilizado ya un determinado lenguaje, dominar ese lenguaje y esos códigos pues puede ser dificultoso, porque claro, hay problemas de fondo que requieren un estudio y una reflexión, y no se pueden tratar así a la buena de Dios, ¿no? Pero bueno, poco a poco se puede ir entrando. Se puede. Sí. En cualquier caso, es cierto que hay ciertas formas de filosofía que cultivan la oscuridad, haciendo pasar la oscuridad por profundidad, y no. Y es así. Ortega y Gasset decía que la claridad era la cortesía del filósofo, la claridad, ¿no? Y es verdad. Y Wittgenstein decía, el gran filósofo austríaco inglés, que de lo que se puede hablar claramente, y de lo que no se puede hablar más vale guardar silencio. Entonces, hay problemas difíciles, pero creo que se pueden tratar con una cierta claridad.
Y cuando son complejos, pues se alude a esa complejidad, pero se puede hacer también con claridad, ¿no? Ahora, es cierto que hay problemas filosóficos, como los problemas de la vida, que no se pueden resolver en un pispás, sino que requieren una profundidad, un tratamiento lento, pero al que puede acceder todo el mundo, ¿eh? Un tratamiento lento, un aprendizaje, pero que es un aprendizaje al que todo el mundo con puede interés apuntarse. puede ir poco a poco, sí, con interés y llegando. No, claro. Entonces, es muy importante también la labor de los profesores y de los maestros aquí. Es decir, que la cuestión consiste en suscitar el interés por esos problemas, ¿no? Y eso pues es también un arte, ¿no? Sí, en el hecho, lógicamente, de la docencia. Sí, el arte de la docencia. Lo que pasa es que la docencia está muy mal planteada y hay una preponderancia de una pedagogía muy absurda. Yo decía Antonio Machado, Juan de Mairena, un pedagogo hubo y este se llamó Herodes, ¿no? Que mató a todos los niños. Sí. Entonces, es que hay una hoy día los pedagogos están invadiendo terrenos en los que no son competentes, en mi opinión. Por ejemplo, cuando se termina una carrera hay que hacer 2 cursos de adaptación pedagógica para enseñar en los institutos públicos y tal, ¿no? Y entonces esos cursos son impartidos generalmente por pedagogos. Entonces yo me pregunto, un pedagogo que imparte un curso para decirle a los matemáticos cómo tienen que enseñar matemáticas en un instituto y ellos no saben nada de matemáticas. Claro, es una contradicción, ¿no? Claro, ¿cómo enseñar a enseñar sin tener nada que enseñar? Es que es alucinante, ¿no? Yo eso no lo he logrado nunca entender. Y el batallón de los pedagogos y de los psicólogos efectivamente están invadiendo terrenos en los que no son competentes, con lo cual la pedagogía se convierte en una especie de formulario externo sin ningún contenido, porque yo le digo, si no sabe usted historia, un pedagogo que enseña cómo hay que quiere enseñar a enseñar historia y no sabe nada de historia, es vacío, es que es absurdo. Yo estoy convencido de que lo más interesante es que los propios contenidos, ¿no? Sí. Bien expuestos, por el que es competente en esos contenidos, puede arrastrar y tirar del alumno o del estudiante sin necesidad de que externamente se le apoye de esa forma, sin apoyos pedagógicos externos de ningún tipo. El asunto mismo tira de uno, ¿no? Sí. Por interés. Claro, sí, es el compromiso, ¿no? Digamos, de esa persona que ya está formada y que le resulta, pues, lo otro que no tiene ningún sentido. Pero es que, claro, ¿cómo un pedagogo va a enseñar a un biólogo cómo se enseña biología o genética si no sabe nada de genética ni de biología, o de matemáticas, o de historia, o de economía, o de filosofía, o de lenguas clásicas? Es decir, ¿cómo le enseña a enseñar lenguas clásicas o modernas, alemán o griego o latín, a unos señores que van a enseñar eso en un instituto cuando él no sabe esas lenguas? Sí, imposible. Es una pedagogía vacía en sí misma, ridícula, ¿no? Vacía. Qué extraño que en educación quien planifica esto no se den cuenta. O sea, llevan años. Estos cursos que antes se hacían así de extranjis, pero que ahora requieren 2 años, cursos de adaptación pedagógica, cuando uno termina la licenciatura o el grado, etcétera, para poder enseñar en un instituto tienen que hacer 2 cursos de preparación. Y esos cursos, la mayor parte, lo imparten pedagogos y psicólogos, que no saben nada del contenido de las materias que tienen que enseñar. Entonces eso es construir la casa por el tejado. Es una pedagogía vacía, que lo único que hace es aburrir a la gente, porque a la gente que van a esos cursos, por lo que me han comentado, se aburren como ostras, porque no hay ningún contenido, todos son indicaciones abstractas, formales, conceptos que no conducen a nada. Porque usted, a ver, que tengo que enseñar en griego los verbos polirricios, pero usted sabe algo de lo que se trata. No. Márquese de aquí, ¿no? Sí. La verdad que es curiosísimo que sucedan estas cosas, y más, claro, cuando, como usted conoce toda esa experiencia de enseñanza. Yo estaba en la universidad, pero claro, 43 años
tengo muchísimos alumnos que están ahora de catedráticos en el instituto y me cuentan todas las historias, ¿no? Y yo verdaderamente alucino. Yo escribí una vez, yo que publico muy poco, aunque escribo mucho, pero publico prácticamente nada. Ahora se lo iba a decir, sí. En la revista Archipiélago, justamente en relación con esto, bueno, fue una intervención pública que hice aquí en el Ateneo de Madrid, pero me la grabaron y me traicionaron y la publicaron en la revista Archipiélago, que se titulaba ¿Cómo enseñar a enseñar sin tener nada que enseñar? Y esto era contra los pedagogos, y este es un texto de hace 30 años, ¿eh? Sí. Ya se veía venir, porque ya que estamos tan cerca del Ministerio de Educación, en mi opinión, todo empezó a estropearse con la LOCSE que se propuso y votó en el Parlamento cuando estaba de ministro de Educación José María Maraval. Por otra parte, es un hombre muy competente en su terreno, en el ámbito de la sociología, ¿no? La LOCSE que le da esa primacía a los pedagogos y a los psicólogos y que se desentiende muy mucho de los contenidos, más aún que desconfía de los contenidos porque piensa que los contenidos por sí mismos bien expuestos no tienen suficiente atractivo como para suscitar el interés de los estudiantes, me parece un error terrible. Es un error, ¿no? Porque un error terrible. Los pedagogos de vacío, pero ¿alguien puede comprender que un pedagogo pueda enseñar algo que no sabe? Él. Esa dimensión. Siempre sabrá la materia más esa persona. Claro, entonces los que escuchan cómo enseñar matemáticas a un pedagogo cuando él no sabe nada de matemáticas y los que escuchan saben matemáticas, se parten de risa, no hacen caso. Son cursos perdidos, es que nadie escucha, ponen los cascos o van con un libro a leer y no escuchan lo que dicen, porque eso es lo que me han comentado a mí mis antiguos alumnos, ¿no? No me extraña, porque ahora que ha sacado la palabra de Sánchez Ferlosio, aseguraba que era la mejor cabeza de España y quizá la cabeza que no quiere publicar mucho, sino que emplea la palabra. Me gusta más la palabra que de hecho a nosotros nos viene estupendo, puesto que en realidad estamos usando la palabra como medio de comunicación. ¿Por qué motivo? Porque se siente más... Bueno, en primer lugar, la afirmación de Rafael Sánchez Ferlosio es una exageración absoluta, por supuesto. No, vamos a ver, yo escribo mucho, yo escribo constantemente, pero no publico por la siguiente razón. Porque no tengo nada importante que comunicarle a la humanidad que no le haya sido comunicado ya antes y de un modo mucho mejor del que yo pudiera hacer. La pregunta es, ¿por qué coincidiendo conmigo el 90% de los que publican en que no tienen nada que decir siguen publicando? Sí. Es decir, yo devuelvo la pregunta. Lo normal es que cuando uno no tiene nada importante que decir que no haya sido dicho antes, pues no publique. Yo escribo mucho y escribo fundamentalmente por dos razones. Para aclararme en lo que estoy pensando, porque hasta que no lo formulo lingüísticamente y especialmente por escrito no lo he pensado suficientemente. Y la segunda razón, tanto más válida cuanto me voy haciendo más viejo, es que uno va perdiendo la memoria y para acordarse de cosas que se le ocurren a uno, pues tiene que escribirlas y utilizarlas a su debido tiempo, ¿no? Entonces, esta es la situación real. Es decir, yo para animarme a escribir, a publicar, quiero decir, que primero no soy ágrafo, soy inédito. No es lo mismo, ¿no? Tendría que estar convencido de que tengo algo importantísimo que comunicarle si no a la humanidad, a algún grupo humano que no le ha sido comunicado antes, pero hay 200 o 300 libros, que es lo que yo creo que toda persona culta debería de leer, ¿no? 200 o 300 libros que hay que saber cuáles son, bien elegidos. Bueno, puede haber variantes, varias, ¿no? Pero bueno, hay algunos que son indiscutibles, donde está prácticamente todo. El terreno en el que puede haber descubrimientos y hay que estar más al tanto es en el ámbito de la tecnología y de las ciencias naturales, de la física, de la química, de la biología, etcétera, etcétera. Pero en relación con los saberes que se preocupan por enseñar a vivir bien, prácticamente está todo escrito. O
en las ciencias humanas, la parte más importante, está todo escrito. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en los ensayos de Montaigne, ¿no? O en las cartas a Lucilio de Séneca, aquí, o en la Ética Nicómaco de Aristóteles, o en novelas, en La busca del tiempo perdido de Proust, o en novelas de Faulkner. Es decir, ¿qué cosas que no estén ahí alguien puede pensar que va a decir de novedoso? Pues no lo hay. Entonces, se lean esas obras, yo animo a que se lean, y de hecho yo siempre animaba a la gente a leer ciertas cosas, y a algunos amigos les he entregado la lista de los 200 o 300 libros que yo pienso que deberían de ser leídos, porque ahí se encuentra prácticamente todo lo que conviene saber para vivir bien, para saber vivir. Yo le voy a preguntar, Sí. ahora mismo allí en Santa Coloma pues hay un grupo de lectura. ¿Qué libro nos recomendaría, sencillito, en el campo de la filosofía? Un libro... O una novela, una cosa pero que bueno, no... Es que es muy difícil decir un solo libro. Decir un solo libro es muy difícil. Por ejemplo, este que le cité antes de Pierre Hadot, escrito Hadot, La filosofía como una manera de vivir, que son una serie de entrevistas sobre cómo se concibe la filosofía, que lo fundamental es que la filosofía es una forma de vida para la que ciertos saberes filosóficos como la lógica o la filosofía natural o la ética son ayudas, ¿no? Es sencillo de leer, por es ejemplo, sencillo de leer. Sí, son unas entrevistas y él va respondiendo, es sencillo de leer. Sí. Puede ser una buena introducción, ¿no? Y de novelas es que yo creo que todo el mundo sabe qué novelas clásicas, pues que se relea detenidamente el Quijote una y otra vez, que es el modelo imposible de novela porque nadie puede alcanzar ese nivel, y aprenderá muchísimo y se divertirá muchísimo. Y que no lo empleen como castigo como cuando estén en la escuela. Y sobre todo que no se lea con 8 o 9 años, porque uno no se entera de nada. No capta realmente, empezando por el humor de Cervantes, no lo capta, ¿no? Entonces, pero no se puede decir un solo libro, hay varios libros, no sé, 10, un ramillete de 10 o 12 libros, ¿no? En que habría que recomendar. Sí. Volviendo a Valdespino, en los momentos de vacaciones, sí le gusta estar en su casa, cuando realmente pues descansa, leer algo, ¿no? Me comentó yo leo muchísimo Valdespino. Un día en Valdespino equivale a 15 días en Madrid. Cuando yo voy a Valdespino, últimamente me levanto al amanecer, y antes de desayunar al amanecer ya me doy un paseo al monte de 1 hora, hora y media, vuelvo a casa, me ducho, desayuno y me pongo a estudiar, a leer y a tomar notas y a escribir las cosas que tengo que escribir. Voy a comer a Astorga a mediodía, porque voy todos los días a comer a Astorga a mediodía. Allí me encuentro a veces con algunos amigos y tenemos una especie de media tertulia en las murallas. Vuelvo a Valdespino y no salgo de casa, es decir, estoy todo el tiempo en casa allí encerrado. Prácticamente no veo a nadie del pueblo, ¿no? Que debería de salir más, la verdad, y tener un poco más de trato social. Pero estoy tan a gusto en casa con mis cosas que no siento la necesidad. Alguna vez voy al bar, pero muy poco, la verdad. Sí. Hay una cosa que me hizo, pues también, pues no sé si cierta inquietud por el compromiso suyo en 1982, cuando... 81. 81. Con el campo de tiro. Eso es. Sí. Quería que era en 82. No, fue el 81, porque el campo de tiro se vota en el Parlamento el establecimiento del campo de tiro el 23 de febrero, el día que dio el golpe Tejero. Sí. De hecho, yo utilicé en unos artículos la expresión el 23F de Maragatería, con gran dureza, para referirme a lo que se había hecho con el campo de tiro. Sí, escribí unos artículos en el Faro de Astorga, que me trajeron como consecuencias denuncias, juicios en León, que fui absuelto, pero luego el tribunal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo me condenó. Bueno, escribí aquellos artículos porque veía que el establecimiento de ese campo de tiro era ya el descabello, de Maragatería, porque
a los pueblos les quitaban terrenos comunales, sobre todo algunos pueblos que al final lo aceptaron por el dinero, sí, aunque luego ese dinero se evaporó, como pasó en Quintanilla de Somoza, ¿no? Porque se lo ofrecieron a un inversor que les estimó y tal. Bueno, entonces, terrenos comunales de toda la vida donde iba la becera, etcétera, etcétera. Problemas que ya había habido porque con los tiros hubo bastantes abortos de las ovejas y de las vacas. Ha habido muertos porque algunas proyectiles no explotaban. Bueno, pues el año pasado creo que hubo un incendio. Hubo un incendio y no dejaban entrar precisamente a los bomberos de León al principio porque pensaban que había proyectiles sin explotar que con el incendio podían tal. Entonces, eso produjo una alteración y yo justamente antes de escribir esos artículos había estado en México. Es la primera vez que había estado en México en el año 81 y al llegar me afectó tanto el saber que se iban a producir esas expropiaciones en la Somoza o Maragatería, etcétera, etcétera, que me indigné muchísimo e iba todos los días en bicicleta a Astorga a dictar los artículos porque yo allí no tenía la máquina de escribir y me escribía los artículos una señora en el Faro Astorgano, sí, que me decía, son duros, ¿eh? Y dije, sí, son muy duros. Pero es que trataba, en el primero que se titulaba La cuestión de fondo, trataba de explicarle a la gente de allí nada menos que el Leviatán de Job, en fin, pero de un modo muy sencillo y demás. Y, bueno, estaba muy convencido de eso. Entonces fui encausado y juzgado. Me apoyaron mucho los escritores de León, escribieron artículos en El País, etcétera, etcétera. Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio, José María Merino, etcétera. También el gran escritor Juan Benet me defendió y hubo manifestaciones en Astorga para defenderme y en contra del campo de tiro, que yo agradecí mucho y demás, ¿no? Entonces me sentí muy comprometido en ese momento con la defensa de los terrenos de Maragatería, porque había una serie de falacias de ventajas económicas y tal, que no había una ventaja económica de ningún tipo. No la había. No la había. Y claro, yo estaba en casa y eso que en mi pueblo expropiaron terrenos comunales, no tantos como en Quintanilla y en otros pueblos, pero es que estaban disparando y empezaban a retumbar los cristales de las ventanas y me perturbaban incluso con el estudio, aunque eso es lo de menos, que a mí me perturben el estudio no tiene importancia que las vacas y las ovejas aborten, que para la gente que está allí, que vive de la ganadería, no era una broma, ¿no? Sí, pues la verdad que ha sido una forma muy comprometida, ¿no? Sí, pero luego, sí, y que a veces todo eso se olvida cuando se hace la historia de la Somoza y de la Maragatería, de los movimientos que hubo allí con ocasión del campo de tiro, se olvida. Hay algunos escritos que lo tienen en cuenta, por ejemplo, el libro de Cristina Bernis Carro, La Maragatería. En ese libro se habla varias veces de los movimientos que hubo en la zona con ocasión del campo de tiro. Y también en un capítulo de una tesis doctoral que se presentó en la Universidad de Cambridge por parte de un chico, de un señor de Astorga, Pablo Alonso González, que está ahora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Tenerife, tiene un capítulo dedicado a la historia del campo de tiro, pero cuando se hace la historia oficial de la Maragatería y tal, en general es algo que molesta los movimientos que hubo allí de protesta por el campo de tiro y se suele, porque no encajan, se peinan, se quiere ofrecer una visión como de una armonía, como que allí no ha habido nada, no ha pasado nada, etcétera, etcétera, que es muy sospechoso. Sí. Pues la verdad que he sido, no sé, muy... Seguramente que quedan muchísimas cosas porque tenerlo delante. Sí me gustaría, por ejemplo, cuando esté por allí, por la tierra, pues sí, invitarle lógicamente y que conociera esos recorridos ahora, pues a lo mejor cogerle yo con el coche, hacer el mismo recorrido en bici, pararnos a comer en algún sitio
pero quizás está algo de egoísmo por mi parte. A lo mejor me llevo la grabadora porque es una lección. O me paso yo por Santa Coloma, sí, porque allí sí tengo coche. ¿Sí? Es para lo único, para lo que tengo coche es para poder ir a comer a Astorga. Sí, sí. En Madrid no tengo coche porque no tiene ningún sentido. Mi coche está en Valladolid porque mi hermano lo saca para que no se estropee y tal. Sí. Pero yo el coche lo utilizo diariamente en Valdespino para ir a Astorga, o sea que yo puedo ir a Santa Coloma en coche sin ningún problema. Pues entonces sería estupendo y de alguna forma pues agradecerle el hecho de este rato tan, no sé, digamos docente, incluso pasear un poquito, porque yo sé que algunas de las personas sí en Santa Coloma, no sé si Cordero, alguien, o Crespo, alguien me había oído que sí ubicaba una de las casas, pues mirar a ver cuál es de ellas y cuál, pues investigar un poquito, y si tenemos la opción de tomar algo juntos, pues sería, pues la verdad que maravilloso, una opción de poder agradecerle. Pues yo encantado y muchas gracias. Sí, o sea que, pues muchísimas gracias por este momento de estar aquí en lo que antes decían que si esto le llamaban la pecera, no sé la si pecera, la pecera, y por lo visto era refiriéndose que los que pasaban por la calle de Alcalá, que estaban mirando, decían, anda, mira, los que están sentados ahí son los peces gordos. Entonces, claro, de ahí derivó que este sitio tan singular, tan agradecido, diciendo, fíjate, quienes están, pues nosotros estamos en la pecera. En la pecera del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Exactamente. Sí, muy bien. Disfrutando de una compañía quizás única. Y la verdad que la gratitud, por su parte, de no tener ningún impedimento en podernos ver. O sea, el hecho de facilitar. Faltaría más, ¿no? Facilitar todo esto, que yo pensaba que no era nada fácil por la información que estaba recibiendo. Porque algunos, para protegerme, dan una imagen de mí, de que soy muy difícil, de difícil acceso, y que no es fácil contactar conmigo y que vivo muy retirado, pero en fin, esa es una imagen. Yo, para mí se ha caído, la verdad, he visto muy cercano. Para mí la maragatería, como digo, es una cosa muy concreta. Son los pueblos, las gentes de los pueblos, el paisaje de maragatería, y sobre todo para mí es la infancia. Y la infancia es lo que marca la vida, ¿no? Sí, de alguna manera. No era maragatería, eran mis amigos de Quintanilla, los terrenos de Quintanilla, el río de Quintanilla, las mujeres que iban caballería a lavar a la zaya de Quintanilla, la ropa allí al lado del molino, todo eso es para mí maragatería, o sea, una cosa muy concreta, ¿no? Y es el campo de tiro. Y es el campo de tiro. Sí, por eso se lo saqué, porque vi que era muy comprometido con la tierra, en aquel momento me comprometí mucho y escribí aquellos artículos, etcétera, y que eran artículos muy duros, aunque calculaba el lenguaje al detalle para no tener problemas. De hecho, es muy graciosa la condena, la justificación de mi condena aquí en el Supremo, que es que parece que los jueces formaban como si fuesen un tribunal de una oposición de literatura, porque dicen que la forma gramatical y estilística que yo utilizaba en esos artículos inducía al lector a menospreciar una institución sagrada como el ejército. O sea, me condenan por motivos literarios, o sea, sí, lo cual ya es completamente demencial. Y de hecho, Ferlosio quiso escribir un artículo que yo le dije que no lo escribiera, que se titulaba Calumnia, Insulto y Juicio de Valor. Y le dije, no publiques ese artículo para distinguir entre unas cosas y otras. Y yo calculaba, al margen de que yo nunca me refería al ejército español, sino a la OTAN, porque decían que ese campo de tiro era para la OTAN. Entonces, al referirme a la OTAN, yo no hablaba del ejército español. Y es muy curioso porque fue el ministro de Defensa de entonces, al que luego conocí, Oliar, a visitar aquello, porque allí hubo un follón, se creó un follón, Oliar. Y luego lo conocí porque era amigo de algunos amigos míos y me dijo, ¿tú fuiste el culpable de que yo tuviese que ir a Astorga? Porque era al que le correspondía, claro, porque yo lo que ponía en cuestión era una decisión gubernamental, porque era una decisión de gubernamental. Yo no con quien me metía, no era con el escrito, me metía
con la decisión gubernamental, porque era el Ministerio de Defensa que presidía Oliar el que había decidido montar allí el campo de tiro. O sea, el ejército era un mandado, no era el ejército. Claro, no. Pero lo interpretaron como que yo me metía con el ejército, y no me metía con el ejército, es decir, hacía algunas bromas irónicas al respecto, y fue gracioso. Pues yo creo que me despediría con las palabras de Sánchez Ferlosio, que aseguraba que la mejor cabeza de España, pues por supuesto, es la de usted. Eso es un generoso error, que diría Borges, ¿no? Un generoso error. A Borges una vez se le aproximó un admirador y le dijo: usted es el mejor escritor del mundo. Y le dijo: señor, está usted cometiendo un generoso error. Entonces Rafael Sánchez Ferlosio, que era muy amigo mío y con el que tuve una relación muy intensa y constante durante 43 años, pues se pasó ahí, exageró. Muchísimas gracias, don Tomás Boyán García. Muchísimas gracias por compartir esta mesa camilla, que se ha enriquecido muchísimo. Muchas gracias a usted y encantado. Otra vez hablaremos. Muchas gracias. Vale, pues ya está.